Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo, en esta iglesia, con los amados hermanos. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir nuestra vida cristiana hasta ahora preciosamente. Seguramente, a pesar de que estamos teniendo muchos conflictos, muchas dificultades en nuestra vida por varios motivos, ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir esta vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Ahora, la remodelación de la iglesia está avanzando uno por uno, a pesar de que hay muchos obstáculos. Por favor, cambia las malas intenciones de las personas que obstruyen esta obra de Dios y así que ayúdalos para que puedan entender el verdadero amor de Dios. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, texto principal de hoy, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 6, desde versículo 1 al 6, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 6, texto principal de hoy. La historia muy interesante, hoy vamos a aprender con la palabra de Dios, con esta historia. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 6, aquí les leo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender el tema muy importante para la vida cristiana. Como sabemos, a partir de mañana comenzará el seminario de la Biblia de la iglesia de Cusco. Entonces yo voy a viajar a Cusco mañana temprano. Yo daré este seminario en la iglesia de Cusco presencialmente, y aquí en Chimbote, en la iglesia de Chimbote, escucharemos este seminario por mediante de Zoom, virtualmente, presencialmente en Cusco, virtualmente aquí en Chimbote. ¿Entienden, no? Ya fue anunciado. Entonces, hoy vamos a aprender este tema conectando con el seminario, ¿sí?
Aunque no podemos reunirnos físicamente aquí en Chimbote, creo que es el plan hermoso y la buena voluntad del Señor para que podamos escuchar la palabra de Dios a través de la plataforma de Zoom. Usando esta plataforma es porque era muy difícil realizar este seminario presencialmente aquí en Chimbote por el motivo de la remodelación de la iglesia en estos días, pero Dios nos dio esta oportunidad para poder participar por lo menos con esta manera de Zoom, virtualmente. Esta es una oportunidad muy preciosa. Entonces, hoy aprenderemos un acontecimiento de milagro, el cual fue llenado las vasijas de una viuda con aceite en la época de Eliseo. Con esta historia vamos a aprender un tema muy importante. Es porque eso sería una lección muy preciosa, muy importante y valiosa para nosotros, para los cristianos, esperando al seminario de la Biblia, ¿sí? Estoy muy seguro que si guardamos bien en nuestros corazones las enseñanzas que aprenderemos hoy, Dios nos convertirá en un cristiano que siempre se bendice y guía aún más. Esto es el principio de Dios, también la promesa de Dios. El contenido del texto principal de hoy es como lo siguiente. Mire, en la época de Eliseo, una esposa de un profeta, la cual había perdido a su marido, encontró a Eliseo. Y esta viuda pidió una ayuda a Eliseo, diciendo así: Eliseo, mis 2 hijos serán llevados como siervos por el motivo de no pagar deuda. Señor Eliseo, ayúdame por favor. Entonces, Eliseo preguntó a esta viuda, diciendo así: ¿qué tienes en tu casa? ¿Sí? El texto principal hoy dice este contenido. ¿Qué tienes en tu casa? Preguntó así. Y la mujer respondió: solo tengo una vasija de aceite nomás, solo una vasija nomás. Así que Eliseo dijo: entonces presta las vasijas vacías de tus vecinos, pero no traigas pocos, sino muchas, ¿sí? Muchas. Por eso, los 2 hijos fueron a casa de sus vecinos y trajeron unas vasijas. Esto es el contenido del texto principal de hoy. Entonces, Eliseo dijo: enciérrate con tus 2 hijos en la habitación y llenen las vasijas con aceite. La madre obedeció conforme a la palabra de Eliseo y sorprendentemente el aceite no se acababa, continuamente salía. Esta es la historia de hoy. Había llenado de aceite todas las vasijas que fue prestado, ¿sí? Pero ya no había más vasijas, ¿sí? Entonces, si hubiera llevado más vasijas, habría sido mucho mejor, pero era muy triste, era muy pena. Se acabó. Al final, el aceite se acabó, por no tiene las vasijas. Entonces, hoy vamos a tomar unas enseñanzas a través de este acontecimiento, con el título de hoy es Las vasijas y el aceite. Con ese título vamos a pensar, vamos a meditar sobre el tema muy importante para nuestra vida cristiana. Primero, vamos a pensar en qué indican las vasijas. Y vamos a aprender qué indican
el aceite también. También tomemos unas lecciones acerca de que las vasijas fueron llenadas con aceite conforme a lo que fue preparado, ¿sí? Y vamos a pensar acerca de que tenían que traer muchas vasijas, no pocas. El trabajo del hombre es prestar las vasijas y el milagro de Dios es llenarlas, ¿no? Entonces, también vamos a meditar en el trabajo que el hombre tiene que hacer y lo que hace Dios. Acerca de este tema vamos a pensar hoy con la palabra de Dios. Entonces, primero, pensemos, ¿qué son las vasijas? ¿Qué son las vasijas? Aquí la Biblia dice así, Primero de Reyes, capítulo 4:3, miremos en la pantalla, leamos juntos. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. La Biblia dice así, vasijas. ¿Qué es la vasija? Pensemos. Si vemos aquí, Eliseo le dijo a la viuda que pida prestado las vasijas, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza podemos recibir a través de las vasijas? ¿A qué se refieren las vasijas en la iglesia, en la Biblia? ¿Sí? ¿A qué se refieren las vasijas? Tiene varios significados en la Biblia, pero generalmente la vasija significa un hombre, generalmente, ¿sí? La vasija podemos entender como un hombre. Así que podemos decir que las personas salvas son vasijas, ¿sí? Podemos decir así, las personas salvas, como los cristianos, como nosotros somos vasijas. De la misma manera, las personas no salvas también son vasijas. Las personas salvas, no salvas son vasijas. Y también podemos decir que la iglesia es vasija. Entonces, los trabajadores de la iglesia también son vasijas. Podemos decir así. Así de esa manera, todas las vasijas indican al hombre, indican las personas. En la Biblia generalmente explica de esa manera. Las vasijas son como un hombre, como las personas. Busquemos una parte de la Biblia que explica a una persona salva como una vasija. Segunda de Timoteo, busquemos Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21. Aquí sale esta explicación. En esta parte de la Biblia explica el hombre como una vasija. Aquí dice utensilio. Entonces, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. Aquí si lo tienen, leamos juntos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí la Biblia dice así, utensilios, ¿sí?, son como una persona. Mire, aquí, en una casa grande hay varias vasijas, utensilios. Hay vasijas de oro, de plata, de madera y de barro. La Biblia dice así, ¿no? Entonces, ¿cuál será aquella casa grande? ¿Qué es esta casa grande? ¿Cómo piensan? La casa grande es la iglesia, sí. La casa grande es la iglesia. Significa que en la iglesia hay muchos hermanos.
hermanas. Muchos tipos de hermanos, como oro, plata, madera y barro, ¿sí? Casa grande es la iglesia, entonces significa que en la iglesia hay muchos tipos de hermanos. Podemos entender de esa manera. Este versículo también significa que hay algunos hermanos usados preciosamente. Pero lamentablemente hay también algunos que no son usados preciosamente, ¿sí? Hay varios tipos de hermanos en la casa grande, en la iglesia. Sí, la Biblia dice así, mire, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La Biblia dice así, ¿no? Entonces, pensemos, el dueño de esta casa, ¿qué vasija usa preciosamente? Pensemos, ¿qué vasija quiere usar el dueño de esta casa? Aquí la Biblia dice así, aquí abajo, letra amarilla, miremos la pantalla, leamos juntos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí hay la respuesta, ¿sí? El dueño de esta casa grande, quiere usar este tipo de utensilio, este tipo de vasijas. Aquí, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el dueño de esta casa? Obviamente, la casa es la iglesia, entonces el dueño es Jesús, el Señor. Sí, aquí la Biblia dice así. El dueño de esta casa es el Señor, ¿sí? Jesús. Entonces, Jesús es el dueño de la iglesia. Entonces, ¿qué vasijas usa preciosamente el Señor? ¿Qué vasija? Aquí la Biblia dice así, una vasija limpia, ¿no? Eliseo le dijo a la viuda que traiga vasijas vacías, ¿no? Eliseo dijo así, traiga vasijas vacías. Las vasijas vacías deben estar limpios, obviamente, deben estar limpios para que se puedan usar echando con aceite, ¿no? Es algo muy obvio. Así, cuando la vasija está limpia, se puede usar en su uso preciosamente, ¿sí? Unamente, como dice la Biblia. Es decir, el Señor, el dueño de la casa grande, el dueño de la iglesia, Jesús, usa las vasijas limpias, ¿sí? Esta enseñanza es muy importante, pero ya sabemos. Somos vasijas, ¿no? Somos utensilios, pero ¿qué tipo de utensilios? ¿Cuál es más importante? ¿Yo soy oro, plata, madera, barro? No. ¿Limpia o no? ¿Sí? Señor usa la vasija limpia, utensilio limpio, ¿no? O sea, el que se esfuerza en vivir según la palabra del Señor, Él quiere usar como esta persona un utensilio limpio. El que se ha decidido a vivir para el Señor. El que es limpio y distinguido del mundo. Estas personas son las vasijas limpias ante el Señor. Y el Señor, dueño de esta casa, quiere usar este utensilio, ¿sí? Esta vasija. El Señor usa preciosamente a tales personas. Dios expresó así a los salvos como una vasija, como un utensilio. Por lo tanto, nosotros también somos vasijas. Todos los cristianos y trabajadores de la iglesia son vasijas, somos vasijas. ¿Y qué significa más la vasija? Ella también significa a uno que no salvo, ¿sí?
La vasija significa a la persona salva, también significa a la persona que no salva. La Biblia explica sobre esto. Busquemos Romanos capítulo 9, versículo 22. Aparece este contenido. Romanos capítulo 9, versículo 22. Aquí también explica sobre una vasija, comparando con la persona que no salva. Romanos 9, 22, si lo tienen, leamos juntos. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí sale una expresión, los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Significa que Dios soportó con mucho tiempo a los judíos que no creyeron en Jesús, pero al fin iba a destruirlos. Significa así este versículo. Si vemos aquí, sale una expresión como vasos de ira preparados para destrucción. Esto significa que hay un juicio para las vasijas de ira. Hay un juicio. Entonces, ¿quiénes serán las vasijas de ira preparadas para destrucción? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Primero, los judíos. Los judíos que no creyeron en Jesús. Ellos son vasijas de ira preparadas para destrucción. Judíos no creyeron en Jesús. Y también los gentiles. Los gentiles que no creen en Jesús son vasijas de ira preparadas para destrucción también. Es decir, el que no ha recibido la salvación, sea judío o sea gentil, es vasija de ira preparada para destrucción. Ellos son vasijas también. Desde Romanos capítulo 9 hasta 11 se está hablando detalladamente sobre los judíos y los gentiles. Por lo tanto, ¿qué son las vasijas? ¿Qué son las vasijas? Todos los que no han creído en Jesús también son vasijas. Así que podemos decir que las personas salvas y personas no salvas, todos son vasijas. En la Biblia generalmente explica así. Entonces, cuando aprendemos sobre vasijas, podemos pensar, esta vasija significa al hombre. Los salvos, no salvos también. ¿Sí? Entonces, con esta enseñanza podemos entender la Biblia también. Ahora, entonces, vamos a averiguar qué es el aceite. Vasijas son hombre, ¿no? Ahora, pensemos, ¿qué es el aceite? Aquí, texto principal de hoy, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 4. Aquí también. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 4. Si lo tienen, leamos juntos. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Si vemos aquí, Eliseo dijo a la viuda que llene las vasijas con aceite. Generalmente en la Biblia, ¿a qué se refiere el aceite? Generalmente en la Biblia, ¿el aceite qué se refiere? ¿Saben? ¿Dinero? Sí, Espíritu, ¿sí? Espíritu Santo, ¿sí? Generalmente en la Biblia significa aceite como el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí, Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 27, busquemos
Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 27. Aquí sale esta historia. San Juan, Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 27. Si lo tienen, leamos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La Biblia dice así, sobre unción, sobre el aceite, comparando con el Espíritu Santo. Mire, ¿cuál es la unción? ¿Cuál es la unción que hemos recibido de Jesús? ¿Cómo piensan? Sí, el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Luego de la resurrección de Jesús, envió el Espíritu Santo según su promesa. Sabemos esta historia, ¿no? Luego de la resurrección de Jesús, Él envió el Espíritu Santo para nosotros. La unción, entonces, la unción que hemos recibido de Jesús es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, en los cristianos. La Biblia dice así, no tenéis necesidad y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Si vemos aquí, dice que la unción enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos hace entender la palabra y también nos hace entender todas las cosas necesarias. Es muy precioso, ¿no? Es un misterio de la Biblia. Si uno que tiene el Espíritu Santo verdaderamente, el Espíritu Santo nos hace entender la palabra de Dios. Nos hace entender también todas las cosas necesarias. Es muy preciosa. Ahora es lo mismo también. Si podemos entender, escuchando la palabra de Dios, es lo que Espíritu Santo nos ayuda, ¿sí? Nos está ayudando a entender su palabra. Sí, la función del Espíritu Santo es así. En nosotros, morando en nosotros, nos hace entender la palabra de Dios, nos hace entender todas las cosas necesarias. Es el papel del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, a pesar de que somos muy inteligentes, no podamos entender la Biblia. Sí. Entonces, uno que no tiene Espíritu Santo, en el sentido verdadero, él no puede entender sobre la Biblia, sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué? No tiene Espíritu Santo. Con su cabeza, con su inteligencia, puede entender algunas cosas, pero en el sentido verdadero, podemos decir que él no puede entender nada de la voluntad de Dios, el corazón de Dios. ¿Por qué? No tiene el Espíritu Santo verdaderamente. Este entendimiento, esta enseñanza es totalmente diferente con algunas inteligencias. No, totalmente diferente. Mora en mí este Espíritu Santo y trabaja de esa manera. Ayuda para que podamos entender la palabra de Dios. Hoy ustedes están escuchando la palabra de Dios y algo entienden en mi corazón es la ayuda de Dios. Ayuda del Espíritu Santo. También esto significa que en mí está morando el Espíritu Santo. Sí, a través de esto también podemos confirmar sobre nuestra salvación. ¿Sí? Comprendiendo el trabajo del Espíritu Santo, podemos entender sobre nuestra salvación también. Por eso, permanecer bien en la iglesia es muy importante. Escuchando la palabra de Dios, obrando algo, el trabajo de Dios, el Espíritu Santo nos hace entender algunas cosas.
En tal momento podemos entender que, yo soy salvo, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es muy precioso e importante, ¿no? Ahora también, escuchando la palabra de Dios, algunas enseñanzas comprenden muy preciosamente, podemos entender que el Espíritu Santo está trabajando en mí. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, no podemos entender nada, ¿sí? Por eso, a pesar de que es muy inteligente una persona, pero si no entiende nada, esto significa que él no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Es totalmente diferente, una inteligencia y entendimiento del Espíritu Santo totalmente diferente. Hay una alabanza que tiene esta letra también. El Espíritu Santo es maestro y enseña la verdad y hace de cada versículo una enseñanza en mi corazón. Hay una alabanza que tiene esta letra. Entonces, la unción, es decir, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que necesitamos y nos hace entenderlas. La unción es el Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo. Podemos decir así. Por lo tanto, ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa las vasijas llenas del aceite? Pensemos. Aquí, primero, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 6, texto principal de hoy. Este versículo, segundo de Reyes 4:6, si lo tienen, leamos juntos. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué tipo de enseñanza tiene este versículo? ¿Qué significa las vasijas llenas de aceite? ¿Qué significa? Las vasijas llenas de aceite. Poco antes que dije a ustedes, ¿qué eran las vasijas? Sí, las personas, ¿sí? Entonces, dije que la vasija significa los salvos y a la vez los no salvos, todas las personas. Entonces, ¿qué significaría las vasijas llenas de aceite? Sí. Sí, entiende. Primero, eso indica al Espíritu Santo que obra en los salvos. Y segundo, indica al Espíritu Santo obrando, hace que los no salvos reciban la salvación. El obra del Espíritu Santo, podemos entender de esa manera, ¿sí? En la persona. El aceite es la obra del Espíritu Santo. Ser llenos las vasijas con aceite es la sombra y el ejemplo del Espíritu Santo que obra en la iglesia, en los hombres, en las personas. Podemos entender de esa manera. Además, indica que el Espíritu Santo obra haciendo que los que no salvos reciban la salvación. ¿Sí? Entonces, ahora pensemos en lo que significa de decir que fue llenado la cantidad de aceite solo en las vasijas preparadas. ¿Qué significa esto? Aquí dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué significa esto? Pensemos. La mujer dijo al hijo que traiga otras vasijas, ¿no? El hijo respondió que no hay más vasijas. Entonces, se terminó el aceite. Ya no se llenó más. A través de este resultado, ¿qué lección podemos recibir? El aceite se estaba llenando en las vasijas, pero se acabó el aceite. En ese momento, el aceite cesó.
¿Por qué? Porque no habían preparado más vasijas. Sí, no hay más vasijas. ¿Qué es las vasijas? Aquí podemos decir que son los no salvos. Son los no salvos. Mire, a partir de mañana, empezará el seminario de la Biblia. ¿Sí? Empezará el seminario de la Biblia. Así como la vasija se llena de aceite, el Espíritu Santo obrará fuertemente en este seminario. Obviamente, ¿sí? Es decir, con la obra del Espíritu Santo, los que no son salvos recibirán la salvación. Las vasijas, o sea, las personas que no recibieron la salvación, recibirán la salvación, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Mire, otra vez, este versículo, segundo de Reyes 4:6, miremos en la pantalla, leamos juntos. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Es como una matemática, ¿sí? Es muy cierto el resultado, como matemática. Si tiene más vasijas, puede llenarse más aceite, ¿entiende? Pero no tiene más vasijas, no puede llenarse en esta vasija. En este momento, los hijos de la viuda tenían que prestar muchas vasijas, más vasijas, pero parece que solo trajeron pocas vasijas. Por eso se llenaron poco de aceite y así se terminó. Entonces, ¿qué es el prestar las vasijas? ¿Qué es el prestar las vasijas? Podemos decir que es el predicar más a las personas muy fervorosamente, ¿sí? Las vasijas significa una persona que no recibieron la salvación también. Entonces, prestar las vasijas es como predicar a las personas para que pueda llenarse el aceite en su vida, en su espíritu, con Espíritu Santo de Dios. Podemos decir que es el predicar más fervorosamente. Es el invitar a muchas almas al seminario. Es el orar más sinceramente por el seminario. Es el unir más el corazón con todos los hombres, todos los hermanos para este seminario. Entonces vamos a invitar a muchas almas en este seminario como trayendo muchas vasijas, ¿no? Sí, esto significa como predicar a las personas, también prestar muchas vasijas. Entonces, nosotros también vamos a invitar muchas vasijas en este seminario. Si prestamos, si traemos más vasijas, más personas en esta casa, el Espíritu Santo no se acabará, ¿sí? Se llenará continuamente. Esta es la promesa de Dios. Es muy cierta. Yo tengo esta confianza mucho. Nuestra iglesia, ciertamente Dios está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. Estamos viendo directamente ahora la obra de Dios, ¿sí? Estamos haciendo la remodelación de la iglesia. Hay muchos obstáculos, hay muchos enemigos. ¿Qué significa esto? Dios trabaja. Ciertamente. Si no trabaja el Espíritu Santo en nuestra iglesia, no habrá ningún obstáculo, no pasa nada. Pero el día que empezamos este trabajo, muy fuertemente los enemigos estaban atacando, ¿sí? Pero ahora directamente estamos viendo el Espíritu Santo, Dios, trabaja más fuertemente y ahora los enemigos, ¿cómo se dice? No hacen nada. Sí. Nosotros, semana pasada, enviamos una carta notarial
muy fuertemente, con contenido, legalmente, ¿sí? Muy detalladamente, con hermana Flor, ¿sí? Su carta notarial de ellos no tiene ningún fundamento ni fuerza, solamente su opinión nomás. Clamar, tal cosa. Pero nosotros, así, legalmente, ¿con qué versículo de ley, tal, con datos, muchos datos, y entre 72 horas debe responder a nosotros, pero no hay ninguna respuesta. Como ellos nos atacaron con puño chiquito, así, y así recibieron algo, poco daño, pero nosotros un puño más grande, counter punch en inglés, y ellos están durmiendo ahorita. Sí. No está haciendo nada, no puede hacer nada. Por eso nosotros estamos viendo esto directamente. Esto significa que Dios está trabajando correctamente, verdaderamente en nuestra iglesia. ¿Qué significa esto? Como aprendimos hoy, si vivimos según la promesa de Dios, según el principio de Dios, correctamente, Dios trabaja según su promesa. Entonces, la promesa de Dios, cuando traigamos más vasijas, Dios llena con aceite en esta vasija vacías. Así que, nuestra iglesia está trabajando muy fuertemente, verdaderamente, claramente, ciertamente, está trabajando el Espíritu Santo. Entonces, esta promesa de Dios se aplica también, ciertamente, muy seguramente, 100%. Por eso, según esta promesa de Dios, nosotros solamente debemos traer más vasijas, más almas ante la palabra de Dios, y Dios llena con su aceite, Espíritu Santo. Así Él reciba la salvación. Tengo mucha confianza. Por eso, a pesar de que yo daré seminario en Cusco, pero nosotros también podemos participar virtualmente. Ante la palabra de Dios, cualquier persona puede recibir la salvación. Si escucha bien, vasijas vacías, puede llenarse con aceite. Esa es la promesa de Dios. 100%, 1000% es seguro. Entonces, traiga más vasijas ante la palabra de Dios. No es difícil, solamente ante la palabra de Dios. Sí, hoy estamos aprendiendo esta promesa de Dios. Prestar más vasijas significa invitar a muchas almas fervorosamente y orar más sinceramente para este seminario. Unir más el corazón anheloso con todos los hermanos es como prestar más vasijas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a invitar muchas almas en este seminario. Así como la vasija era llena de aceite, el Espíritu Santo obrará en las personas no salvas. Son vasijas. Si los hijos de la viuda hubieran traído muchas vasijas, más vacías habrían sido llenas, ¿no? Asimismo, si invitamos más almas, el Espíritu Santo obrará más fuertemente. Muchas más almas recibirán la salvación. La promesa de Dios es así. El Espíritu Santo va a operar según como invitemos a las almas y también dependiendo de nuestro sacrificio, de nuestra oración y de nuestro trabajo para el seminario. ¿Sí? El Espíritu Santo obrará más grandemente en cuanto más uno predique con corazón ardiente, anheloso, confiando más en el Señor. Sí, confiando más en el Señor. La Biblia dice así, aquí mire, Segundo de Reyes
capítulo 4, versículo 3. Miremos la pantalla, leamos juntos. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, no pocas. La viuda los dijo a sus hijos que traigan muchas vasijas. Los 2 hijos rápidamente fueron y prestaron vasijas de sus vecinos. Pero, ¿habrían prestado todas las vasijas de todos sus vecinos? ¿Ellos? No. Habrían podido prestar muchas vasijas, muchas más vasijas, yendo a todos sus vecinos con más anhelo, pero lamentablemente ellos no lo hicieron así. Entonces, no obtuvieron más aceite. Es poco lamentable, ¿no? Depende de su corazón, podría llenarse más aceite con más vasijas. Si hubiera prestado más vasijas, habrían sido más llenas de aceites. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el prestar las vasijas? Esto significa que cada uno se esfuerce más en su vida cristiana. Sí, tiene este significado. Así que tengamos un corazón más anheloso en nuestra vida cristiana, como el prestar más vasijas, ¿no? Entonces, vamos a ser más diligentes. Vamos a vivir más esforzadamente para el Señor. Vamos a trabajar más. Vamos a sacrificarnos más. Vamos a tener más anhelo hacia la obra de Dios, hacia este seminario también. Leamos la Biblia. Antes, en la reunión de distrito, aprendimos sobre el amar a Dios. ¿Qué es el amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Hay muchas enseñanzas, pero entre ellos uno es amar a la palabra de Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra de Dios es Dios. Entonces, amar a la palabra de Dios, amar la palabra de Dios es igual que amar a Dios. Entonces, leamos todos los días la Biblia. Es algo muy obvio. Mi amor, ¿cómo expresamos hacia Dios? Amar a la palabra de Dios, amar a la iglesia, amar a los hermanos, es igual que amar a Dios. Leamos la Biblia todos los días diligentemente. Es como prestar más vasijas con corazón anheloso. Y no faltemos a la reunión como ahora y prediquemos. Por lo menos a un alma en este seminario. Por lo menos, ¿sí? No es difícil. Escuchamos juntos, participando. Por lo menos un alma. Aquí está sentando más o menos 50, ¿sí? Entonces, 100 personas pueden escuchar la palabra de Dios, ¿no? Leamos la Biblia todos los días, amar a los hermanos, amar a la obra de la iglesia, trabajo de la iglesia, y también predicamos, no faltamos la reunión. Aunque no podemos participar en la iglesia presencialmente, en esta vez prediquemos usando con todos los medios posibles, ¿sí? Virtualmente. Sigamos usando folleto virtual, ya hemos compartido, ¿no? Folleto virtual, hagamos llamadas y así prediquemos activamente. Esta vez no nos reunimos presencialmente, entonces más fácilmente podemos predicar, ¿sí? Ante la palabra de Dios, virtualmente. Tal vez realizar este seminario así virtualmente en esta vez podría ser una mejor oportunidad, sí, mejor oportunidad para alguien. Algunas personas habrían tenido una dificultad para participar presencialmente en el pasado, pero esta vez pueden participar por virtual. Entonces podría ser una oportunidad para alguien que tenían una dificultad de participar presencialmente. Dios
de esa manera nos está dando esta oportunidad. Por lo tanto, por favor, prediquemos más activamente y más anhelosamente, pensando que esta vez podría ser la última oportunidad. Sí, yo siempre, personalmente, siempre yo preparo siempre seminario pensando de esa manera. Esta vez será última oportunidad. Sí, por eso estoy preparando este seminario con corazón muy anheloso, siempre. Podría ser última oportunidad. Nosotros también, mismo corazón, predicamos. Podría ser última oportunidad. Sí, es verdad. Mientras organizaba yo el contenido del seminario, he convencido que realmente estamos viviendo en los últimos días, últimos días, ciertamente. Ahora estamos viendo la situación del mundo ahorita, ¿sí? Todo el mundo está amenazado, ¿sí?, por varios riesgos, ¿no? Bomba nuclear, guerra, ¿sí?, enfermedades. Todas las señales se están cumpliendo en nuestra época. De verdad, no hay mucho tiempo para predicar. Sí, entonces debemos pensar siempre, esta vez podría ser última oportunidad. Con este corazón anheloso, prediquemos. Entonces, cuando podamos prestar vasijas un poco más todavía, tenemos que pedir más vasijas con todo posible y con el corazón anheloso. La enseñanza de hoy tiene este significado. Si uno trae muchas vasijas, entonces el Espíritu Santo mostrará más fuertemente su operación. Es verdad. Vamos a traer más vasijas, más almas perdidas en este seminario. Vamos a prestar muchas vasijas, no pocas, dice aquí, no pocas. Esforcémonos más para predicar el Evangelio y participemos todos juntos sin falta. Esto también muy importante, para que se llene el Espíritu Santo en mi vida también, en la vasija, como los que recibieron la salvación también no recibieron la salvación. Las vasijas va a ser llenado. Vamos a preparar mucha más vasija para que el Señor las llene plenamente de su gracia. ¿Sí? Participemos, prediquemos. Aquí abajo, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 4 al 5. Aquí, versículo 4, 5, leamos juntos. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. La mujer y sus dos hijos obedecieron conforme a lo que dijo Eliseo. Esto podemos decir que ellos tenían la fe. Ellos tenían la fe. Obedecer a las palabras de Eliseo, quien es el hombre de Dios, es igual que obedecer a la palabra de Dios. Del mismo modo, creer en las palabras de Eliseo, quien es el hombre de Dios, es igual que creer en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era el resultado de la fe y la obediencia de la viuda? ¿Cuál era el resultado? Hubo el milagro de ser llenado con aceite en las vasijas. Hubo este resultado, hubo un milagro. Cuando nosotros obedezcamos bien, cuando nosotros creamos bien en la palabra del Señor, palabra de Dios,
como la viuda, entonces el Espíritu Santo obrará de esa manera fuertemente. Es un milagro, ¿no? Sí, es verdad. No es mentira. La promesa de Dios, el principio de Dios. Solamente nosotros debemos obedecer, también creer en la palabra de Dios. Con esta confianza, con este corazón anheloso, creemos, obedecemos. Y así Dios trabaja fuertemente. El Espíritu Santo obra en nuestra vida. Creamos en que el Señor nos ama. Sí, es verdad. Nosotros podemos creerlo, porque esta es la verdad. Creamos en que el Señor nos ama, creamos en que el Señor está entre nosotros y trabaja. Creamos en que Dios está mirando todo lo que hacemos. Sí, creamos en que Dios escucha nuestra oración. Creamos en que se abrirá la puerta de la predicación para salvar a nuestros familiares. Creamos en que Dios nos ayudará en este seminario también. Creamos en que Dios hace crecer la iglesia de Chimbote, ayudar esta remodelación también. Creamos en que Dios hará florecer todo Perú por el Evangelio. Creamos en que Dios nos ayuda en las dificultades de nuestra vida. Y Dios tiene el plan para usarnos preciosamente. Entonces, creamos en que este mundo luego se terminará conforme a la palabra de Dios. Así como la viuda creó en la palabra de Dios y obedeció a lo que dijo Eliseo, nosotros también creamos en la palabra de Dios como aprendimos hoy y así obedezcamos. Ahora, vamos a pensar sobre la área de Dios y la área del hombre. Es decir, pensemos sobre Dios, quien trabaja con el hombre. Aquí, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 3. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, no pocas. Entonces, pensemos, ¿quiénes trajeron las vasijas? ¿Quiénes? Sí, son los 12 hijos, ¿no? Entonces, ¿quién las llenó de aceite? El Dios, sí. Trajeron las vasijas los 12 hijos, pero llenó de aceite en esta vasija es Dios. Dios no trajo las vasijas, los 12 hijos trajeron las vasijas. Esto es el trabajo de hombre. Los 12 hijos trajeron las vasijas, pero llenarlas de aceite es lo que hizo Dios. Debemos conocer esta verdad de que Dios siempre trabaja con el hombre, a través del hombre, usando el hombre. Dios trabaja siempre de esa manera. Cuando se acabó el vino en el banquete de bodas de Caná, Jesús dijo así. Sabemos esta historia, ¿no? Aquí, San Juan capítulo 2, versículo 7. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Como sabemos, este milagro era el primer milagro de Jesús, ¿sí? En este momento, el agua se hizo vino, ¿sí? Sabemos este milagro. El hombre llenó con agua en estas vasijas, tinajas, ¿sí? El hombre llenó, pero hacerla vino es lo que hizo el Señor, lo que hizo Jesús. Entonces, en un milagro hay el trabajo del hombre y también trabajo de Dios. Siempre en un milagro tiene área del hombre, área de Dios.
debemos pensar, debemos recordar esto en un milagro. Sí, también otro milagro, San Juan 11, versículo 43. Miremos la pantalla, leamos juntos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Sabemos este milagro también. Jesús salvó a Lázaro, muerto, ¿no? Mire, cuando resucitó a Lázaro, que estaba muerto, Jesús ordenó de mover la piedra a los hombres. Sí. En cuanto las personas movieron la piedra de entrada del sepulcro, Jesús resucitó a Lázaro. En ese momento Lázaro, que tenía 3 días de muerto, salió vivo de esa manera. ¿Sí? Entonces, en un milagro hay un trabajo del hombre, también trabajo de Dios. ¿Jesús quitó la piedra? ¿Jesús mismo? No. El hombre lo hizo. El hombre quitó, según el mandato de Dios, obedeciendo, y así sucedió este milagro. Jesús no quitó la piedra, el hombre lo hizo, pero la operación de resucitar al muerto la hizo el Señor, ¿sí? De la misma manera, hay lo que tiene que hacer Dios y lo que tienen que hacer los hombres, hacer las personas. Primero, tenemos que hacer el trabajo del hombre. Entonces, primero nosotros debemos hacer nuestro trabajo, obedeciendo la palabra de Dios. Es decir, primero el hombre tiene que prestar las vasijas vacías, ¿sí? Obedeciendo a la palabra de Eliseo, a la palabra de Dios. Entonces serán llenas de aceite. Esto es el trabajo de Dios. Primero el hombre tiene que llenar el agua, entonces el agua se convertirá en vino, en un milagro de Jesús. Primer milagro de Jesús, podemos entender esta enseñanza. También primero tiene que mover la piedra, los hombres, entonces Lázaro muerto revivirá. Sí, esto es el trabajo de Dios. Cuando primero uno hace el trabajo del hombre, el Señor luego obrará. Esto es el orden del trabajo de Jesús, trabajo de Dios. Prestar las vasijas es el trabajo del hombre. Llenar bien de agua es el trabajo del hombre también. Mover primero la piedra es el trabajo del hombre. Pero llenar plenamente de aceite es el trabajo del Señor. Convertir el agua en vino es el trabajo del Señor. Resucitar a Lázaro muerto es el trabajo del Señor. Esto es el milagro de Dios. Asimismo, nosotros tenemos que sacrificarnos y trabajar primero para este seminario, para la obra de la iglesia. Esto es el trabajo del hombre. Debemos confiar más en el Señor, orando para este seminario, para esta obra de la iglesia y para predicar a los familiares. Esto es el trabajo del hombre. Tenemos que esforzarnos para predicar a nuestros amigos y vecinos. Tenemos que ir a buscar a muchas almas y predicar. Además, tenemos que invitar a ellos a este seminario desde mañana, ¿sí? Empezamos. Esto es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, ¿no? Primeramente. Entonces, así como el Señor resucitó a Lázaro muerto, obrará con maravilloso poder y las almas que están yendo al infierno recibirán la salvación y vivirán en la vida eterna. Esta es la promesa de Dios. Por último, Proverbios capítulo 21, versículo 31. Busquemos la Biblia. Proverbios capítulo 21, versículo 31.
Si lo tienen, leamos juntos. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La Biblia dice así. En la época del Antiguo Testamento, los reyes preparaban el ejército y caballos para las guerras, para la batalla. Esto es el trabajo del hombre, trabajo de reyes. Así preparar el caballo y el ejército es lo que tiene que hacer el hombre, pero ganarse en esta batalla, en esta guerra, es lo que tiene que hacer Dios, ¿no? Entonces, vamos a esforzarnos para preparar el seminario e invitar a las almas como preparando el caballo, ¿no? Esto es el trabajo del hombre. El Señor nos dará la victoria al ver a nosotros cómo predicamos y cómo preparamos nuestro corazón. Al ver esto, Dios dará la victoria. La Biblia dice, mas Jehová es el que da la victoria. Esta también muy cierta verdad, ¿no? Dios dará la victoria conforme a esta palabra y hará que muchas almas reciban la salvación. Cierto. Hoy aprendimos varias enseñanzas a través del acontecimiento de las vasijas y aceite, lo cual sucedió en la época de Eliseo. Ya desde mañana empezará el seminario de la Biblia. Espero mucho que todos los hermanos participen, prediquen a las almas perdidas, pensando que esta vez sería mi última oportunidad de predicar. Sí, prestamos más vasijas anhelosamente. Será transmitido por Zoom al mismo tiempo, así que por favor participen todos los hermanos al mismo tiempo. Es muy importante entrar y escuchar al mismo tiempo juntos. Mismo tiempo es muy importante. No hora peruana, por favor, ¿sí? No hora peruana, ni hora coreana, hora cristiana, por favor, ¿sí? Participen con este corazón. Esto es unirse y predicar juntos. Sí, predicar juntos. No solo un pastor predica juntos, ¿sí? Unirnos con mismo corazón. Esto es el principio de trabajar Dios en nuestra iglesia. El Señor lo sabe todo y llenará nuestra vida con las cosas más preciosas como aceite. Espíritu Santo, de acuerdo con este precioso corazón. ¿Entienden? ¿Sí? Por favor, oren, participen al mismo tiempo con todo corazón anheloso. ¿Ok? Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. A partir de mañana habrá el seminario de la Biblia en la iglesia de Cusco y este seminario será transmitido por aplicación de Zoom. Así que ayúdanos para poder participar todos los hermanos con sus invitados para que puedan escuchar correcto evangelio y puedan recibir la salvación. Y ahora tenemos muchos obstáculos para realizar la remodelación de la iglesia por las personas que no entienden verdadero amor de Dios, lamentablemente. Abre sus corazones para que puedan entender el significado de esta remodelación de la iglesia, así que puedan renunciar sus malas intenciones y volver a conocer quién es Dios exactamente y también su amor. Queremos
que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en nuestra iglesia, confiando en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.